Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. El día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta hacer escuela en casa. Algunas de las preguntas que suelen hacer las personas, las familias que están como en el proceso de contemplar la opción de educar sin escuela, pues es precisamente como cuánto saldría. Es decir, estamos acostumbrados a que en el sistema nosotros sabemos exactamente cuánto nos va a costar la escuela. Si es un colegio particular, sabemos exactamente lo que vamos a pagar y en qué se va a gastar. Si tenemos a nuestros hijos en una escuela pública de gobierno, también sabemos muchas veces qué nos van a cobrar de cuotas o cooperaciones o lo que sea, aun cuando la educación sea gratuita. Entonces, cuando estamos contemplando esta opción de educar en casa, también buscamos como esa misma certeza de cuánto me va a costar o cuánto voy a invertir, digamos, hablando de dinero, ¿no? Porque créeme que se invierte mucho más que dinero en la educación en casa. Pero digamos que nos vamos a referir en este video solamente como a comparar ese aspecto eh, entre la educación en casa y la escuela, solamente el aspecto económico. Quiero aclarar esto muy bien porque no es mi intención decir que una cosa es mejor que la otra. Para mí es la mejor opción, para mí, para nuestra familia, pero puede no serlo para todos y está bien. Es decir, la escuela en casa no es para todos, igual que el sistema escolar no es para todos. Entonces, bueno, vamos a como a limitarnos a esa cuestión económica para ver si te despejo algunas dudas. Quizás estás en este proceso de contemplar la opción y quieras saber un poquito como en qué gastamos las familias que educamos en casa, ¿sale? Pues bueno, no hay punto de comparación porque a veces preguntan, ¿qué es más caro? ¿El homeschool o la escuela? Y no hay punto de comparación. Tú cuando vas a buscar escuelas, si tú comparas escuelas simplemente, tienes escuelas de gobierno y tienes colegios. Las escuelas de gobierno pues son gratuitas, digamos en teoría, porque muchas veces también se cobran cuotas y otras cosas. Y los colegios pues son privados, son de paga. Entonces, si tenemos esas dos opciones, pues es evidente cuál me va a salir más barato, ¿verdad? Pero si estamos comparando dos colegios, ¿sí? No una escuela pública con un colegio, sino dos colegios, pues también los costos pueden ser muy variados porque depende de muchos aspectos, depende de la ubicación, de la oferta académica, de la preparación de los maestros, de los talleres que ofrezcan, es decir, depende de muchas cosas. Y puedes encontrar kinder de 2,000 pesos y un kinder de 7,000 pesos. Y entonces ahí también hay mucho que comparar. Ahora, si hablamos de familias que educamos en casa, pues también es el mismo punto de comparación porque una familia no gasta lo mismo que otra. Hay quienes gastan más, hay quienes gastan menos. Entonces también ahí es como la misma cuestión. Ahora, si comparamos a alguien que educa en casa con una escuela, pues bueno, ahí la comparación pues no tiene ni lugar, ¿no? Porque depende de qué familia estés comparando con qué tipo de escuela. Entonces, pues todo es como relativo, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan, ¿cuánto cuesta hacer escuela en casa? Pues las respuestas son muy ambiguas y son como, no, pues depende, no, pues es según cada quien. Entonces, por eso te digo, hay que saber como en términos generales qué es lo que podemos esperar en cuanto a los gastos de educar en casa. Pues bien, ¿cuáles son los gastos que vas a tener, que tienes cuando estás en el sistema o que tienen los niños o las familias que están en el sistema escolar? Pues los gastos serían inscripciones, mensualidades, libros de texto, útiles escolares, la lista de útiles. Algunas escuelas también piden materiales para la misma escuela como papel del baño, limpiador o los marcadores que usan los maestros. También los festivales, cuotas y cualquier otra cosa extra que te ocurra, transporte, la gasolina para ir a llevar a los niños. Todos esos son los gastos esperados, ¿verdad? Cuando tú educas en el sistema, en una escuela. Ahora, cuando educas en casa, ¿cuáles pueden ser los gastos? Y ojo, no todas las familias tenemos los mismos gastos ni gastamos en lo mismo. Pero digamos que en términos generales, en lo que podrías gastar estando educando en casa sería en un programa, digamos, curricular con o sin acreditación. Podrías gastar también en material educativo. Es que aquí tengo mi lista para que no se me pase nada. Material educativo. En consumibles. ¿Qué son los consumibles? Pues si tienes impresora, en la tinta, hojas, si tienes laminadora, pues en las micas. Útiles escolares, visitas o viajes, salidas de investigación, de campo, etcétera. Talleres o clases extracurriculares
y libros, ¿no? Como en muy términos generales. Quizás haya muchas otras cosas que no estoy contemplando ahí, me lo puedes dejar en los comentarios también. Pero digamos que, ¿cuáles son las ventajas en cuanto a la cuestión económica al educar en casa? Una de las ventajas es que tú decides cuánto invertir y en qué invertirlo. Tú eliges la mejor opción para tu bolsillo, aquella opción que se ajuste mejor a tu presupuesto. También los gastos pues son una inversión. ¿Por qué? Porque si compras material educativo, pues seguramente te va a servir para otros de tus hijos o en un futuro lo podrías incluso vender. Y tienes alternativas. Eso es muy importante. Cuando tú educas en casa, tienes alternativas, cosa que no tienes en un colegio en cuanto a los gastos, repito. No tienes alternativas, tienes que pagar sí o sí lo que te cobren. Tienes que comprar los útiles de la lista de útiles que te dan, muchas veces hasta te ponen la marca. Es decir, no tienes elección, mucho margen, digamos, para comparar precios y mejores opciones. Entonces, educar en casa te va a dar alternativas. ¿Cómo? Bueno, si tú puedes llevar un programa curricular y dentro de estos hay de varios costos, ¿sí? Hay unos que son más económicos que otros, hay unos que son de mejor calidad que otros, hay unos que se ajustan más a la dinámica de tu familia que otros, o podrías no llevar ninguno, como en mi caso, que yo armo mi propio currículum y acreditar mediante el INEA. El INEA es el Instituto Nacional para la Educación del Adulto y tiene un programa para la acreditación de primaria y secundaria para niños de 10 a 15 años. Entonces, yo, por ejemplo, ya he acreditado por medio del INEA a 2 de mis hijos y no me costó un centavo. Ahora, no me costó nada, pero digamos que de alguna manera siento el compromiso de retribuir en algo a este organismo. ¿De qué manera? Por ejemplo, los libros que me dieron, que son los gratuitos, los libros en el INEA, pues los libros después se los donamos al asesor para el que él los pudiera utilizar para sí mismo, digamos, para hacer sus clases o lo que sea, o para dárselos de material a otros alumnos como en lo que están esperando su trámite para que puedan ir estudiando. Es decir, ya que no nos costó nada, pues es justo como retribuir en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, esa es una forma en la que puedes economizar al hacer tu propio currículum y acreditar por medio de este instituto que es de manera gratuita en México. Desconozco, a lo mejor en sus países tal vez haya alguna opción similar. Ahora, en material educativo hay muchas cosas que tú puedes hacer con material reciclado, hay muchas cosas que puedes hacer de manera casera, sin necesidad de comprar tal vez el material original, sobre todo cuando hablamos de Montessori, de material Montessori, por ejemplo. Y también hay muchos recursos imprimibles de manera gratuita, como los puedes encontrar en mi blog y puedes encontrarlo en muchos otros sitios, que hay mucho material gratuito. Hay muchas plataformas también en donde puedes estudiar de manera gratuita y hay muchos otros recursos para estudiar y que no te cuestan un peso. En los consumibles, pues bueno, ahí puedes tener la comparación de los precios, de qué lugar hay mejores ofertas. Ya yo creo que puedes identificar como que en lugares, en cierta época del año, pues suele haber ofertas, por ejemplo. E incluso para plastificar, pues podrías no usar una laminadora, podrías usar papel de contacto, para tus tarjetas podrías usar cinta, para impresiones, podrías no imprimir a color y imprimir a puro blanco y negro y dibujar, pintar a mano, o podrías no imprimir nada y hacer todo a mano. Es decir, siempre hay opciones, siempre las hay. Y también para los útiles escolares, por ejemplo, a diferencia de la escuela, pues se pierden mucho menos y te duran muchísimo más. Créeme que cada año compras solamente aquello que tú quieres, que tú necesitas en base a las actividades que tú vas a poner. No el lápiz número tal, ni la crayola marca no sé qué, ¿sí? Son cosas, compras cosas que tú quieres y que tú usas y te puedes dar el gusto de comprar lo que tú necesites y de la marca que tú quieras, comparando precios, lo que sea. Y como te digo, te van a durar mucho más que un ciclo escolar. Para las visitas o viajes, creo que en casi todos lados, y eso sí creo que no me equivoco porque me han compartido experiencias de otros países, siempre tenemos talleres, cursos,
entradas a museos y demás de manera gratuita en nuestra comunidad. Muchas veces hay un día a la semana en la que es entrada gratuita o que los niños tienen descuento o en vacaciones suele haber este tipo digamos, de programas especialmente pensados en los niños. Hay talleres o cursos que ofrece el municipio, por ejemplo, que también son sin costo. Es cuestión de buscar esas opciones. O incluso si tienen una comunidad de papás, los papás podrían compartir sus talentos con los otros niños de la comunidad para crear y generar talleres ustedes mismos. Siempre hay opciones. Y, por ejemplo, en el caso de los libros, nosotros sí gastamos mucho en libros, pues no tanto de texto, sino más bien como en literatura, porque cada que viene la feria, pues compramos bastante material. Pero repito, es una inversión porque se va a pasar a mis otros hijos, los voy a utilizar después con mis otros hijos. Y también, además, si tú no tuvieras, digamos, como la facilidad de comprar a lo mejor muchos libros y tienes una biblioteca en tu estado, en tu ciudad, en tu municipio, en lo que sea, utilízala. Esa es otra opción, eso es un recurso gratuito también y no necesitas gastar en libros. Y además, si en tu país o en tu lugar en el que vivas, vamos, tienes la facilidad de que te presten esos libros para llevártelos a casa, pues qué mejor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la biblioteca de aquí del estado no presta libros a domicilio y bueno, a nosotros nos queda bastante retirado, entonces no nos es tan fácil como estar yendo tan seguido. Entonces nosotros pues tenemos libros en casa. Entonces lo que quiero que te des cuenta es que educando en casa, como te dije, tienes alternativas. Entonces la respuesta para hacer homeschool, ¿es necesario tener solvencia económica? No, no es necesaria tener solvencia económica. ¿Por qué? Porque tienes alternativas. El homeschool es tan caro o tan barato como tú lo quieras hacer, como tú lo necesites, como sea tu presupuesto. Es por eso que te digo, el presupuesto es personalizado. No es lo mismo lo que gasto yo que lo que gasta otra familia. No es lo mismo los ingresos que puedo tener yo a los que tiene otra familia. No es, digamos, no son las mismas necesidades en lo que yo necesito gastar que en lo que necesita gastar otra familia. Pues bueno, muchas veces, siempre les he dicho que mi esposo me da como una mensualidad, digamos, para la escuelita, para los gastos de la escuelita, y siempre me preguntan como, ¿cuánto es? ¿Cuánto te dan a ti? A ver, dime, para pedirle yo lo mismo a mi esposo. Y nunca les digo precisamente por lo mismo, porque luego no quiero que digan, ay, pues es que a Adriana le dan tanto y a mí me dan menos. O de repente tal vez el marido les llegue y les diga, oye, Adriana gasta menos que tú. Entonces, bueno, no me quiero meter en esos problemas ni quiero sentar ningún precedente, vamos, esa es la razón, no quiero sentar un precedente. Pero sí les voy a compartir cuáles son nuestros gastos como familia. Nosotros, bueno, a mí me da mi esposo 1,000 pesos mensuales para los gastos de la escuela. Esos son libres, digamos, de impuestos y me los da por los 3 niños. Es decir, no me da 1,000 pesos por cada uno. Me da 1,000 pesos para todo. Pero de ahí yo decido, si algún mes yo no tengo demasiados gastos, y no me lo gasto, pues lo ahorro y con esos ahorros es que he comprado cosas como la laminadora, la impresora, ¿sí? Que me puedo dar como ciertos gustos. Entonces, no necesariamente me gasto todo el dinero que me da. Luego, ahorro mucho también en fotocopias porque no imprimo, digamos que como no tengo impresora, eso me ayuda a limitarme a imprimir solamente lo que necesito. Pero ya voy a comprar una, entonces no sé cómo nos va a ir después. El punto es que economizo en lo más que puedo para poder ahorrar de ahí. Ahora, adicionales a esos gastos, a ese gasto mensual de 1,000 pesos, digamos, tenemos el gasto de los talleres de los niños. Santiago va a natación y a Hapkido. Joshua va a Hapkido y a las clases de japonés. Mi hijo mayor va a clases de japonés también. Y Agnes es la única que no tiene clases ahorita, pero también ya la vamos a meter a natación. Entonces, el costo de todos esos talleres en los que los niños están son adicionales, ¿no? A esos otros 1,000. También están las salidas y visitas, que en realidad no es que salgamos demasiado, pero digamos que cuando lo hacemos, pues lo sacamos del gasto de la casa.
Y entonces a mí me toca a economizar en otras cosas para poder tener un poquito más, digamos, más holgado el presupuesto y poderlo dedicar a salir a algún museo o buscamos cosas gratuitas también. Entonces, de pronto se da mucho esta cuestión o estos comentarios de, no es que con lo que te ahorras, en comparación de algún colegio, con lo que te ahorras, pues puedes viajar, puedes salir, puedes comprar, puedes hacer. No necesariamente. Es decir, si yo saco cuentas de lo que me ahorro al educar a mis hijos en casa, pues a lo mejor sí es bastante dinero, pero el hecho de que me esté ahorrando ese dinero no significa que lo tenga disponible, digamos, para gastarlo, ¿no? No es como, ay, nos ahorramos, no sé, 7,000 pesos entre los 4 hijos o 3 hijos, y entonces esos 7,000 los tengo disponibles para gastarlos. No es así, pues la familia tiene otros gastos y también tiene otras necesidades además, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa, qué otros gastos tenemos? Además, dentro de las compras del súper, yo suelo meter por ahí algunos gastitos de alguna charolita, de algún trastecito. O sea, mi marido cada vez que lo acompaño a las compras tiembla, ¿no? Porque siempre es algo con algo. Pero ese gasto entra dentro del gasto, digamos, semanal de la casa. Y lo mismo, ¿no? Yo economizo en otras cosas y a lo mejor me quedo con el antojo de otras cosas si quiero mucho comprar ese chunche que vi en la tienda. Entonces, digamos que trato de compensar un poco, ¿no? ¿De qué otra forma ahorro dinero? Pues haciendo mi propio material. Hay mucho material que yo hago a mano, que yo hago mis imprimibles y de esa manera me ahorro mucho. Como te digo, hay mucho material gratuito. Yo realmente no pago por material, salvo que de verdad me guste mucho y que no tenga o la manera o las ganas o el tiempo de hacerlo yo misma. Entonces, bueno, por ese lado tampoco gasto como en esas cosas. Y como te dije, pues tampoco gasto en un currículum porque yo hago mi propio currículum. Entonces nuestros gastos serían esos, ¿no? La mensualidad, digamos, de la escuelita, los talleres de los niños, algunas salidas y algunas cosas de material que meto en los gastos de las compras. Esos serían como los gastos que nosotros tenemos. Obviamente, dentro de esa mensualidad de la escuelita, pues está todos los consumibles, está el papel, está juegos, están muchas cosas que les he ido mostrando. Entonces, bueno, respondiendo finalmente a la pregunta otra vez de, ¿el homeschool es solo para personas solventes? No. Tú puedes adaptar la educación en casa en todos los aspectos, incluyendo el presupuesto que tengas para poderlo hacer. Y yo sí te recomendaría que no fuera como que la cuestión económica no fuera determinante, vamos, que no elijas este estilo de vida o esta alternativa de educación para tus hijos solamente pensando en la cuestión económica, porque hacer escuela en casa requiere mucho más que solo dinero. De verdad es que podrías hacerlo con el mínimo de dinero, pero no lo puedes hacer con el mínimo de esfuerzo, ni con el mínimo de compromiso, ni con el mínimo de energías. Entonces, digamos que no está mal que quieras poner como, tener claridad, como más o menos en términos generales, cuánto se tendría que invertir, pero digamos que no sea esa la cuestión decisiva para tu decisión, ¿sí? Yo ya aquí te di alternativas, ya te dije en qué cosas se suele gastar en la educación en casa, pero también ya te di muchas alternativas de cómo puedes hacerlo más barato. Entonces, el homeschool o escuela en casa es tan barato o es tan caro como tú quieras, como tú necesitas o como tú puedas. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya aclarado algunas dudas o te haya, digamos, resuelto alguna inquietud o curiosidad de saber en qué gasta una familia que educa sin escuela. Pues bueno, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por todos los saludos que me dejan y los mensajitos lindos que les gusta que salgan los videos, que me dicen que sienten que están platicando conmigo en persona y yo también lo siento así, de verdad, parece como que estamos sentadas en la mesa platicando muy a gusto. Entonces, bueno, pues gracias por todos sus mensajes y sus lindos deseos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.